Los reyes malditos del cártel de Medellín. El imperio antes del infierno. Durante décadas, cuando se menciona el cártel de Medellín, el rostro de Pablo Escobar aparece inevitablemente en la mente colectiva. Su imagen, omnipresente en documentales, series y titulares, ha eclipsado a otros actores igual de fundamentales. Sin embargo, en las sombras de la historia oficial, operaban figuras aún más impredecibles, radicales y desquiciadas. Este no es un relato más sobre Escobar. Esta es la historia de los otros: Carlos Leder, José Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa, los verdaderos engranajes de un monstruo que convirtió a Colombia en la capital mundial de la cocaína. Mientras los gobiernos del mundo occidental fingían sorpresa ante la expansión del narcotráfico, estos hombres construían una economía paralela con su propia geopolítica, ejército y sistema financiero. Lo que comenzó como contrabando artesanal de marihuana y autos robados, terminó en alianzas internacionales con dictadores centroamericanos y pactos silenciosos con la élite política. Para entender la magnitud del fenómeno Medellín hay que viajar atrás. Antes de las mansiones, antes de los zoológicos privados, antes del terror. Hay que empezar con un hombre que parecía salido de una novela distópica: Carlos Enrique Leder Rivas. Nacido el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Colombia, Leder era hijo de un ingeniero alemán y una exreina de belleza colombiana. Su padre, Klaus Wilhelm Leder, llegó al país en los años 20 como parte de una misión de infraestructura ferroviaria. Pero las raíces de Carlos no estaban destinadas a crecer en los rieles del progreso. Desde niño lo apodaban el alemán, no solo por su ascendencia, sino por su carácter frío, obstinado y aislado. Se convirtió en la oveja negra de la familia y abandonó la escuela en 6º grado. Tras el divorcio de sus padres, Carlos y su hermano menor emigraron a Nueva York con su madre. Allí, entre los edificios de Jackson Heights, comenzó su descenso. Lavaplatos en un restaurante, aprendió rápido que el sueño americano no estaba hecho para todos. Pronto entró en contacto con delincuentes locales que vendían autos robados. Su primer negocio ilícito fue sencillo: comprar un coche por $300, desarmarlo y revender las piezas. El margen era pequeño, pero el plan escalable. Lo que vino después fue una operación meticulosa de robo y falsificación de documentos para legalizar vehículos sustraídos. A los 18 años, Leder ya dirigía una pequeña red que robaba autos en estacionamientos de Nueva York y los vendía en Chicago. Utilizaba lagunas legales en Vermont para registrar los vehículos, gracias a regulaciones laxas. Su método era tan eficaz que empezó a considerar a Estados Unidos como un mercado entero por explotar. Pero los autos eran solo el ensayo. La verdadera función de Leder en la historia criminal de América estaba a punto de comenzar. Su primer contacto con el narcotráfico ocurrió casi por accidente. Un conocido le ofreció conducir un camión hacia Bolivia para recoger un lote de pasta base de coca. Atrapado durante semanas en territorio boliviano, Carlos experimentó el caos logístico del tráfico en bruto. Regresó con 1 kilo de cocaína como pago, pero se lo robaron. Aquella pérdida no lo desanimó, lo iluminó. Entendió que el verdadero oro blanco no era el producto, sino el sistema de distribución. Fue entonces cuando el destino le puso en una celda con George Young, el célebre contrabandista estadounidense, que luego sería inmortalizado por Johnny Depp en la película Blow. Ambos compartían ambición, pero no visión. Mientras Young insistía en seguir con la marihuana, Leder ya fantaseaba con crear una red aérea de transporte de cocaína. Fue en prisión donde leyó un libro sobre las guerras del opio británicas y tuvo una revelación. Si los ingleses usaron Hong Kong como base de operaciones para inundar China de droga, él podía hacer lo mismo con cocaína y el Caribe. Al salir de prisión, comenzó a construir su imperio logístico. Reunió pilotos, compró avionetas, estudió rutas desde Colombia hasta Florida. Pero faltaba algo, un punto intermedio, una isla sin ley. En 1977, un piloto le habló de Norman's Cay, un pedazo de paraíso en las Bahamas con pista de aterrizaje, sin electricidad ni vigilancia. Leder compró el hotel local, sobornó políticos y en menos de un año había convertido la isla en el equivalente moderno de un fuerte pirata. Instauró radares, luces de pista, hangares, torres de vigilancia
y un ejército de Dobermans importados de Alemania. Norman's Cay no era solo una base, era un símbolo. Los aviones cargaban cocaína desde la selva colombiana y aterrizaban a 140 kilómetros de Miami sin que nadie se atreviera a detenerlos. Los habitantes fueron expulsados con amenazas o dinero. La isla, aislada del mundo, se convirtió en una Sodoma tropical donde las fiestas delirantes ocultaban toneladas de polvo blanco. Leder fundó la empresa International Dutch Resources Limited como fachada y cobraba a otros narcotraficantes por uso de hangares y combustible. Para 1978, ganaba más con logística que muchos capos con producción. Pero el éxito exacerbó sus delirios. En lugar de mantener un perfil bajo, Leder abrazó el personaje del revolucionario narconazi. Fundó el Movimiento Nacional Latino, un partido político de ultraderecha que abogaba por la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos. Sus discursos, impregnados de antinorteamericanismo y conspiraciones globales, lo convirtieron en una figura incómoda, incluso dentro del propio cártel. A diferencia de Escobar, que entendía el valor del silencio, Leder no podía callarse. Lo apodaron El Bocón. Su figura atrajo la atención de la DEA más que la de cualquier otro. ¿La razón? No solo era transportista, sino el arquitecto de una red que amenazaba el monopolio aéreo estadounidense. Además, era ciudadano norteamericano por residencia previa. Cuando Estados Unidos presionó por su extradición, Leder ya estaba en la selva colombiana, escondido con guerrilleros y declarando que formaría un ejército de 500.000 hombres contra el imperialismo. El espectáculo era grotesco, pero el daño ya estaba hecho. Lo fascinante del caso Leder no es solo su ascenso meteórico, sino su rol como eslabón entre la delincuencia criolla y la criminalidad globalizada. Él demostró que con suficiente audacia, una isla sin ley y un ejército de pilotos se podía desafiar al país más poderoso del mundo. Antes de Escobar en el Congreso, antes del M-19, antes de la guerra contra el narcotráfico, Leder ya había puesto en jaque a Washington. Pero su tiempo se acababa. En la próxima entrega exploraremos cómo José Rodríguez Gacha, el mexicano, transformó su brutalidad rural en poder absoluto y cómo los Ochoa, con apariencia de ganaderos respetables, se convirtieron en los financieros más despiadados del negocio. El cártel de Medellín no fue una historia de un solo hombre. Fue un monstruo de muchas cabezas y cada una mordía distinto. La sombra del mexicano y los ganaderos del poder. Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa. Mientras Carlos Leder tejía su red aérea desde una isla pirata en las Bahamas, en Colombia otros dos actores comenzaban a moldear el futuro del narcotráfico, con métodos distintos pero igual de letales. José Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, y los hermanos Ochoa, dueños de tierras y ganados, juntos formarían el núcleo duro del cártel de Medellín, complementando la audacia de Leder y la notoriedad de Escobar. Rodríguez Gacha nació en 1947 en el municipio de Pacho, Cundinamarca, en una familia campesina pobre. La pobreza marcó sus primeros años y lo obligó a abandonar la escuela a los 12 años para trabajar limpiando pastizales. Pero José Gonzalo tenía una determinación feroz y una inteligencia despiadada. Pronto se trasladó a Bogotá, donde conoció a Gilberto Molina, el magnate de las esmeraldas, y comenzó a trabajar para él. Su papel no tardó en ser el de mano ejecutora, eliminando competidores y construyendo un ejército privado para Molina. Sin embargo, la sumisión no era lo suyo. A principios de los años 70, Rodríguez Gacha se apartó para crear su propio imperio. Inicialmente traficó con marihuana, pero pronto comprendió que esta mercancía era volátil y limitada en ganancias. La cocaína era otra historia, una droga con un mercado voraz y precios estratosféricos. Importó plantas de coca desde Perú y Bolivia y las cultivó en tierras olvidadas del gobierno colombiano, especialmente en Pacho, donde el clima permitía varias cosechas al año. Así nació una producción local que amplió su poder territorial y económico. La creciente influencia de El Mexicano lo convirtió en un objetivo principal para las autoridades estadounidenses, mucho más que Pablo Escobar. Controlaba las mayores plantaciones y poseía la facción más grande y organizada del cartel. Su apodo no era casualidad, su devoción por México era profunda. Coleccionaba sombreros típicos y bautizaba sus propiedades con nombres mexicanos, discotecas como Chihuahua, ranchos como Hermosillo, reflejando una identidad elegida y radical. A diferencia de Escobar,
Rodríguez Gacha nunca mostró interés en la política. Su único objetivo era acumular riquezas a toda costa, y lo hacía con un brutal pragmatismo. Financió equipos de fútbol, obras caritativas y conciertos en Pacho, ganándose cierto apoyo popular. Pero tras la fachada, operaba un imperio basado en el miedo, asesinatos y extorsión. Mientras tanto, en Medellín, la familia Ochoa, tradicional ganadera y respetada, entraba en el negocio de la droga con un perfil muy diferente. Sus bisabuelos habían sido pioneros en la cría de caballos y habían gozado de honores estatales. Los hermanos Jorge, Juan David y Fabio Ochoa crecieron en una casa que reflejaba la imagen del buen ciudadano, con negocios legales y una reputación limpia. Sin embargo, la realidad era otra. La familia comenzó a involucrarse en el narcotráfico en busca de dinero para mantener su estatus y proteger a sus miembros. Jorge Ochoa, el hijo del medio, nació en 1950 y desde joven mostró un carácter calmado y empresarial. No tenía el perfil típico de un criminal violento, más bien era un hombre de familia, con gusto por el vino blanco seco y un enfoque calculador. A mediados de los años 70, Jorge empezó a estudiar el mercado estadounidense, viajando a Texas y Miami para establecer contactos. Allí aprendió que la cocaína se movía a través de mulas que cruzaban pequeñas cantidades y que la demanda crecía rápidamente. El clan Ochoa rápidamente se convirtió en uno de los principales distribuidores, utilizando su estructura legal para lavar dinero y mantener una fachada respetable. Sin embargo, la alianza entre los hermanos no era solo un asunto familiar, sino un pacto que consolidó su poder dentro del cártel. En 1977, Rodríguez Gacha, los Ochoa y Escobar formaron una alianza tácita que permitió la expansión acelerada del narcotráfico. Cada uno aportaba algo distinto: la logística y radicalismo de Leder, la brutalidad y control territorial de Gacha, la disciplina y financiamiento de los Ochoa y la fama y liderazgo de Escobar. Esta cooperación estructuró el cártel de Medellín, que operaba como una red cohesiva, con roles definidos y una estrategia común para dominar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Se establecieron rutas aéreas, terrestres y marítimas, y se crearon laboratorios clandestinos de producción masiva en la selva colombiana. La violencia se intensificó, pero también la sofisticación empresarial. Rodríguez Gacha era conocido por su brutalidad extrema. Su ejército privado ejecutaba asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones con una eficiencia aterradora. A diferencia de Leder, que se enfocaba en la logística, y los Ochoa, que mantenían una apariencia más civilizada, Gacha era la cara sangrienta del cártel. Su poder llegó a ser tal que en su región era casi un gobernador de facto, con capacidad para comprar políticos y manejar ejércitos. Los Ochoa, por su parte, se especializaron en las finanzas y la imagen pública del cártel. Gestionaban empresas legales, controlaban la exportación de caballos y ganado y usaban el deporte como herramienta para lavar dinero y ganar simpatías. Se convirtieron en figuras respetadas en Medellín, disfrazando su implicación en el crimen con mansiones y negocios legítimos. Esta duplicidad se extendió a la sociedad colombiana en general, donde muchos preferían ignorar la realidad del narcotráfico o incluso apoyarlo, atraídos por la economía paralela que generaba empleo y dinero. Sin embargo, la sombra de la violencia era constante. Quien desafiaba al cártel pagaba con la vida. Para 1980, la estructura del cártel de Medellín estaba completamente consolidada. La red cubría la producción, distribución, lavado de dinero y protección política. Había un sistema de seguro para garantizar los envíos y evitar pérdidas, conocido como Medellín Lloyds, una ironía macabra para un negocio ilegal. La alianza y división de poder no era perfecta, y pronto surgirían tensiones internas. Pero durante ese periodo, el cártel dominó el mercado estadounidense, generando millones y moldeando la geopolítica regional. Era un imperio criminal moderno, con todas las facetas de un estado paralelo. Esta parte de la historia no solo explica cómo se construyó el poder del cártel, sino también por qué las figuras que parecían tan diferentes, un campesino brutal, un ganadero respetado, un transportista excéntrico, eran piezas clave del mismo engranaje. Juntos fueron los reyes malditos de Medellín, reyes que construyeron un imperio en la sombra y cuya influencia dejó marcas imborrables en Colombia y el mundo. Cónclave de Reyes y el nacimiento del monstruo.
la era dorada y el inicio del fin. Cuando tres fuerzas tan distintas como Carlos Leder, Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa decidieron unirse bajo la sombra de Pablo Escobar, la historia del crimen organizado latinoamericano dio un vuelco que aún resuena en la memoria colectiva. El Cártel de Medellín dejó de ser un grupo de contrabandistas para convertirse en un monstruo multinacional, capaz de poner de rodillas a gobiernos y desafiar abiertamente al imperio más poderoso del mundo, Estados Unidos. La alianza se formalizó a finales de los años 70, pero la lógica que la sostuvo era anterior. Cada actor aportaba una pieza esencial al puzzle. Leder ofrecía rutas aéreas y visión logística global. Gacha aportaba la brutalidad militar y el dominio territorial, mientras los Ochoa tejían la red financiera y la respetabilidad que el negocio necesitaba para infiltrar todas las capas del sistema colombiano. La coordinación entre ellos no era una simple repartición de ganancias, sino un pacto de supervivencia. Sabían que solo la unión podía garantizar el flujo constante de cocaína hacia el norte y la protección frente a enemigos internos y externos. El sistema funcionaba como una maquinaria bien aceitada. En la cúspide estaban los jefes, pero por debajo se desplegaban decenas de subgrupos con funciones específicas: laboratoristas, transportistas, sicarios, contadores, abogados, políticos comprados y hasta enlaces con guerrillas y paramilitares. La selva colombiana se llenó de laboratorios clandestinos, donde la coca se procesaba a escala industrial. El complejo más notorio fue Tranquilandia, una ciudad secreta en la selva con hangares, pistas de aterrizaje, generadores eléctricos, alojamiento para centenares de obreros y arsenales dignos de un ejército irregular. A mediados de los 80, la producción diaria de cocaína en Tranquilandia podía superar los 400 kilos. Los vuelos clandestinos partían hacia Norman's Cay, México, o directamente a Estados Unidos, burlando radares y controles gracias a la complicidad de funcionarios y la sofisticación tecnológica importada por Leder. Las finanzas del cártel eran gestionadas por Gustavo Gaviria, primo de Escobar, y Roberto Escobar, expertos en contabilidad y en el arte de lavar dinero a través de una maraña de empresas fachada. Pero el verdadero músculo del imperio era la capacidad de imponer miedo y castigo. La estructura de sicarios, liderada por personajes como Popeye, la Kika, el Chopo y el Osito, se convirtió en un ejército de más de 2000 hombres entrenados por mercenarios extranjeros, en particular por Yair Klein, exoficial israelí. Estos sicarios no solo protegían cargamentos y eliminaban rivales, sino que empezaron a controlar barrios enteros imponiendo su ley: plata o plomo. El que cooperaba recibía dinero, el que se oponía, una sentencia de muerte. En paralelo, la guerra por el control del mercado estadounidense desató la violencia en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. La llamada Guerra de los Vaqueros de la Cocaína llenó de cadáveres las calles de Miami, obligando a las autoridades estadounidenses a tomar conciencia de la magnitud del problema. La DEA multiplicó sus agentes en Colombia y México, pero chocaba una y otra vez contra un muro de corrupción y sofisticación criminal. Para asegurar sus intereses y evitar la desintegración interna, el cártel inventó el sistema Medellín-Lloyds. Cada pequeño traficante debía cargar su mercancía en los grandes envíos centralizados. Si un cargamento era incautado, los jefes lo reponían con mercancía almacenada y nadie perdía su inversión. Esta política de seguros generó fidelidad y disciplina entre decenas de bandas menores que, en otras circunstancias, hubieran peleado entre sí. La expansión del negocio exigió nuevas rutas. Cuando la presión sobre las Bahamas se hizo insostenible por los operativos estadounidenses, el cártel abrió la ruta mexicana, aliándose con el naciente cártel de Guadalajara, liderado por Félix Gallardo. Así, el flujo de cocaína hacia Norteamérica no solo no se detuvo, sino que creció exponencialmente, saturando el mercado y provocando la caída del precio por kilo. Este fenómeno, lejos de asustar a los narcos, llevó a la invención del crack, una versión devastadora y barata de la cocaína que convirtió barrios enteros de Estados Unidos en zonas de guerra. El dinero fluía en cantidades imposibles de ocultar. Escobar, Gacha y los Ochoa competían en excentricidades: zoológicos privados, mansiones con grifería de oro, caballos de sangre pura y equipos de fútbol patrocinados. Pero la ostentación era también un riesgo. La prensa y los servicios de inteligencia empezaron a conectar los puntos. El nombre de Pablo Escobar ya era sinónimo de terror y poder.
pero el resto de los jefes permanecían en la sombra, moviendo los hilos con mayor cautela. En 1981, un evento marcó el inicio de la caída. El secuestro de Marta Ochoa, hermana de los Ochoa, por el grupo guerrillero M-19. La respuesta del cártel fue brutal. Crearon el grupo paramilitar MAS, Muerte a Secuestradores, iniciando una campaña de exterminio contra la guerrilla. El mensaje era claro: nadie podía desafiar al cártel sin enfrentar consecuencias letales. Esta estrategia marcó el inicio de la simbiosis entre narcos y paramilitares, fenómeno que transformaría la violencia colombiana en una hidra de 1000 cabezas. Sin embargo, la amenaza más grande no venía de la guerrilla, sino de la política internacional. El Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos, ratificado en 1979, pasó inadvertido hasta que la DEA comenzó a usarlo como arma jurídica. El temor a terminar en una cárcel norteamericana unió aún más a los jefes. Leder, siempre desafiante, llegó a proponer a Estados Unidos vender Norman's Cay como base militar a cambio de impunidad. Los otros preferían la diplomacia, grandes donaciones a campañas políticas, financiamiento de obras públicas, pactos secretos con candidatos a presidente. En las elecciones de 1982, el cártel apostó fuerte por ambos lados. El Partido Liberal y el Conservador recibieron sumas millonarias. Betancur, candidato conservador, prometió no extraditar a ciudadanos colombianos. López Michelsen, del Partido Liberal, fue cortejado con igual intensidad. Las donaciones se disfrazaban como filantropía, pero en realidad compraban votos y silencios. Sin embargo, la política es terreno resbaladizo. Cuando el nuevo ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, decidió enfrentarse al cártel y reactivar la extradición, la respuesta fue inmediata. El asesinato de Lara Bonilla en 1984 marcó un punto de no retorno. El Estado declaró la guerra al cártel. Los jefes huyeron a Panamá protegidos por el general Noriega, quien jugaba a dos bandas, traficando información y protección. La fuga no detuvo la maquinaria. El cártel instaló laboratorios en Panamá y Nicaragua, diversificando su producción. Mientras tanto, en Colombia, los narcos enviaron una carta al presidente Betancur ofreciendo desmovilización a cambio de amnistía y el fin de la extradición. El gobierno no respondió, y la guerra continuó. La caída del complejo de Tranquilandia, gracias a una operación conjunta entre la DEA y la policía colombiana, supuso un golpe multimillonario. Toneladas de cocaína incineradas, laboratorios destruidos, finanzas paralizadas. La DEA por primera vez creyó que la bestia podía ser derrotada. Pero la estructura sobrevivió. Los Ochoa emigraron a España. Escobar y Gacha reconstruyeron redes desde la clandestinidad y Leder, acorralado, se escondió en la selva. La presión internacional no cesó. España, cansada de terroristas y presionada por Estados Unidos, detuvo a Jorge Ochoa y congeló sus cuentas. El proceso de extradición se convirtió en un circo político y mediático. La defensa de Ochoa apeló a razones políticas, acusando a Reagan de inventar vínculos entre los cárteles y los sandinistas de Nicaragua. Mientras tanto, las rutas de cocaína se adaptaban y multiplicaban, probando que el verdadero poder del cártel residía en su capacidad para mutar y sobrevivir. Pero no todo era unidad interna. Las diferencias personales y de visión, la adicción de Leder al bazuco, el ego de Escobar, la brutalidad desmedida de Gacha y la aparente frialdad de los Ochoa generaron roces y traiciones. Sin embargo, el peligro externo era tan grande que, por un tiempo, mantuvieron el pacto. Un pacto escrito con sangre, dinero y un odio feroz a la extradición. La sociedad colombiana, atrapada en medio, experimentó una transformación sin precedentes. En algunos barrios, los narcos eran vistos como benefactores, en otros, como demonios. El Estado oscilaba entre la complicidad y la impotencia. La economía crecía artificialmente gracias al dinero ilícito, pero el precio era un baño de sangre cotidiano. Las instituciones, de la policía a la justicia, fueron corrompidas o doblegadas a fuerza de terror. Mientras tanto, en Estados Unidos, el consumo de crack y cocaína alcanzó niveles epidémicos. La guerra contra las drogas se convirtió en una obsesión nacional, y Colombia pasó de ser un país exótico a sinónimo de violencia, cocaína y caos. Pero la complejidad del fenómeno escapaba a los titulares. El cártel de Medellín era mucho más que Escobar. Era una maquinaria de poder, violencia y sofisticación
alimentada por la ambición sin límites de sus reyes malditos. En la próxima parte asistiremos al clímax y la caída. Las traiciones, las operaciones de la DEA, el infierno de sangre en las calles y la lenta descomposición de un imperio que se creyó invencible. Pero por ahora, basta recordar que, detrás de cada gramo de polvo blanco que cruzaba las fronteras, había una historia de sangre, oro y traición. El crepúsculo de los reyes malditos. Caída, venganza y el precio de la cocaína. La época dorada del cártel de Medellín se acercaba a su fin, aunque la mayoría de sus miembros más poderosos no lo sabían todavía. La maquinaria de sangre, oro y cocaína que había dominado el hemisferio comenzaba a mostrar grietas profundas. Estados Unidos y Colombia intensificaron su colaboración y la DEA, alimentada por la paranoia de la guerra contra las drogas, desplegó recursos, informantes y tecnología de vigilancia sin precedentes. El cártel, antes tan seguro y arrogante, empezó a experimentar el peso de una persecución global. Los primeros en caer fueron los menos prudentes. Carlos Leder, atrapado en su propio personaje de narconacionalista y paranoico, fue finalmente detenido en la selva colombiana tras meses de acoso y traiciones. En 1987 fue extraditado a Estados Unidos. Su proceso fue ejemplar. Ningún otro narco había sido tan ostentoso, tan desafiante, tan dispuesto a provocar al poder estadounidense. En el tribunal, Leder se presentó como una víctima política, un revolucionario latinoamericano, pero el jurado solo vio a un delincuente responsable de inundar sus calles de cocaína. Condenado a cadena perpetua más 135 años, Leder desapareció del mapa, transformándose de leyenda en advertencia. Pero el arresto de Leder no significó el final del imperio. Escobar y los Ochoa, todavía en la cima, aprovecharon la ausencia del alemán para consolidar el control y reinventar rutas. Rodríguez Gacha, el mexicano, siguió expandiendo sus dominios, cultivando más coca que nunca y perfeccionando su ejército privado. La violencia, sin embargo, se volvió incontrolable. La ejecución de enemigos y traidores se convirtió en rutina. Los ajustes de cuentas entre cárteles rivales, como el de Cali, añadieron una capa de caos y brutalidad a la guerra sin fin. El Estado colombiano, presionado por Washington y por el terror cotidiano, decidió emplear tácticas inéditas: uso de fuerzas especiales, infiltración de agentes, recompensas millonarias por información y extradición inmediata de cabecillas capturados. Además, una nueva generación de políticos y fiscales, más joven, menos susceptible a la corrupción, surgió con una misión clara: destruir el imperio de la cocaína a cualquier precio. El golpe definitivo al cártel de Medellín llegó por varios frentes simultáneos. Por un lado, la operación de la DEA y la policía colombiana, que desmanteló Tranquilandia, asestó un daño logístico y económico irreversible. Por otro, la presión sobre las familias de los narcos, la persecución de testaferros, la confiscación masiva de bienes y cuentas bancarias en el exterior. La guerra dejó de ser solo de balas. Ahora era también financiera, psicológica y mediática. Pablo Escobar, viendo el cerco estrecharse, optó por la estrategia más peligrosa: atacar directamente al Estado y a la sociedad civil. El asesinato de jueces, fiscales, periodistas y la colocación de bombas en ciudades, incluyendo el avión de Avianca y la sede del DAS, fue su mensaje brutal. Nadie estaba a salvo. El país cayó en una espiral de terror. En las calles de Medellín y Bogotá, la vida valía menos que una bolsa de polvo blanco. Al mismo tiempo, los Ochoa, menos mediáticos pero igual de poderosos, intentaron negociar su rendición con el gobierno, buscando garantías de no extradición y penas leves. Varios miembros del clan se entregaron, convencidos de que su caída era inevitable y de que negociar era preferible a morir acribillados o pudriéndose en una prisión estadounidense. Lograron sentencias reducidas y tras algunos años muchos de sus bienes pasaron a formar parte de la economía legal. Rodríguez Gacha, el más brutal y menos diplomático, encontró su fin en un enfrentamiento cinematográfico en 1989. Acorralado por la policía, con su hijo y varios hombres de confianza, intentó escapar en una camioneta, pero fue abatido tras una persecución feroz. Su cadáver, mutilado y exhibido en televisión, marcó el inicio del fin para los narcos de la vieja escuela.
Muchos de sus colaboradores huyeron o fueron ejecutados por el cártel de Cali, que aprovechó el vacío de poder para tomar el control de nuevas rutas. El aislamiento de Escobar se profundizó. Rodeado de enemigos, traicionado por antiguos aliados, utilizó a los sicarios más jóvenes y desesperados para mantener el terror, pero su círculo se reducía cada vez más. Su estrategia de plata o plomo ya no funcionaba igual. Los enemigos estaban dispuestos a morir antes que venderse, y el pueblo, cansado de la violencia, dejó de idolatrarlo. El clímax llegó en diciembre de 1993, cuando Escobar fue localizado y abatido en los techos de un barrio de Medellín. Su muerte fue celebrada como un acto de justicia y liberación nacional, aunque para muchos la verdadera tragedia era lo que el país había perdido en el camino. Miles de muertos, generaciones traumatizadas, una cultura corroída por el miedo y la ambición desmedida. ¿Significó el final de la violencia? No. El vacío dejado por Medellín fue llenado rápidamente por el cártel de Cali, los paramilitares y después las disidencias. La hidra del narcotráfico solo mudó de piel. Pero el modelo del cártel de Medellín, con su estructura jerárquica y su desafío directo al Estado, nunca fue igualado. El legado de los Reyes Malditos es una advertencia y una cicatriz. Por un lado, Colombia aprendió a desconfiar del dinero fácil, a entender el precio social y humano de la impunidad. Por otro, muchas de las instituciones creadas para combatir al narcotráfico, desde la policía élite hasta la fiscalía especializada, nacieron de la necesidad de sobrevivir a un monstruo que parecía invencible. Hoy las ruinas del imperio de la cocaína son visibles en las antiguas mansiones convertidas en museos, en las leyendas urbanas de Medellín, en los relatos de fútbol y farra, en la música y el cine. El narco dejó un lenguaje, una estética y un trauma. Algunos barrios siguen venerando a Escobar y los suyos. Otros prefieren olvidar. El negocio de la cocaína no desapareció, solo mutó. El polvo blanco sigue fluyendo por las venas del comercio global, pero ahora los capos prefieren la discreción. La violencia se descentralizó. El narco se volvió menos visible pero igual de letal. Las nuevas generaciones enfrentan retos diferentes: microtráfico, bandas fragmentadas, narcopolítica. El precio pagado por Colombia es incalculable. Más de 50.000 muertes directas, millones de desplazados, ciudades marcadas por la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el país también mostró resiliencia. El arte, la cultura y la política emergieron fortalecidas, capaces de transformar el dolor en memoria y en advertencia. La historia de los Reyes Malditos no es solo la historia de unos criminales, sino de un país atrapado entre la belleza y la violencia, la esperanza y la traición. Es la historia de cómo el poder absoluto, alimentado por el miedo y la codicia, termina devorando a quienes lo construyen. Es, en última instancia, la historia de un infierno fabricado a medida, y de las huellas que, aunque intentemos borrar, siguen marcando nuestro presente. Así terminó la era del cártel de Medellín, no con un solo disparo, ni con la caída de un solo hombre, sino con el lento y doloroso desmoronamiento de una estructura que durante años creyó ser intocable. La lección quedó para siempre. Ningún imperio criminal es eterno, y la factura, siempre, se paga con sangre. El legado envenenado. Medio siglo de sombra narco y la huella eterna del cártel de Medellín. Después del colapso y la sangrienta disolución del cártel de Medellín, Colombia despertó a una realidad tan cruda como inevitable. La cocaína había cambiado para siempre el ADN de su sociedad, su economía y su lugar en el mundo. Pero lejos de desaparecer, el narco se fragmentó, multiplicó y enraizó en la cultura popular, en la política, en el habla diaria y en las cicatrices colectivas. El mito de los Reyes Malditos no solo sobrevivió a su muerte, sino que se volvió mercancía, símbolo y advertencia. La nueva hidra, fragmentación y mutación del narco. Tras la caída de Pablo Escobar y la desarticulación de las estructuras originales del cártel, Colombia no vivió la paz prometida por el Estado y la DEA. En su lugar surgió un mosaico de pequeñas organizaciones criminales, herederas del know-how medellinense, pero menos jerárquicas y mucho más difíciles de combatir. Los capos ya no se exhibían en revistas ni construían zoológicos, sino que operaban en la sombra, disfrazados de empresarios, políticos
o líderes sociales. El vacío de poder permitió el ascenso del Cártel de Cali, más discreto, corporativo y políticamente sofisticado. Cali, sin embargo, fue solo el primero de una larga serie de mutaciones. Los grupos paramilitares AUC, las FARC y el ELN vieron en la cocaína un combustible para la guerra política y la financiación de sus ejércitos. Así nació la narcoguerrilla, una alianza perversa entre ideología y ganancia que prolongó el conflicto colombiano por 2 décadas más. Al mismo tiempo, los narcos aprendieron de los errores del pasado. Se descentralizaron, delegaron poder, profesionalizaron el lavado de dinero y diversificaron sus operaciones a nivel internacional. Desde México hasta África Occidental, pasando por Centroamérica y Europa, la marca Medellín seguía vigente en rutas, contactos y métodos. El crimen organizado latinoamericano se convirtió en una red global y la cocaína, más pura, barata y disponible, mantuvo su lugar en las economías clandestinas del mundo. Narcotráfico y política. Del infierno a la institucionalidad. Una de las lecciones más amargas de la era Medellín fue la capacidad del narco para corromper las instituciones estatales. Jueces, fiscales, policías y hasta presidentes recibieron dinero, amenazas o ambos. El plata o plomo dejó de ser solo una frase para convertirse en principio operativo del poder. Durante los años 90 y 2000, varios exnarcos ingresaron en la vida política o empresarial bajo nuevas identidades. Las campañas electorales se llenaron de fondos ilícitos, los grandes proyectos de infraestructura, de sobrecostos y lavado de activos. En algunas regiones los narcos se erigieron en árbitros de justicia local, resolviendo conflictos que el Estado ignoraba e imponiendo códigos de conducta alternativos. El proceso de parapolítica, que implicó la complicidad de congresistas y gobernadores con grupos paramilitares financiados por el narco, demostró que la herencia del cártel no era solo criminal, sino profundamente institucional. Hasta hoy, escándalos de corrupción y vínculos con el narco siguen sacudiendo la política colombiana. La cultura del narco, música, televisión y el mito reinventado. Pero quizá el efecto más duradero y visible del imperio de Medellín está en la cultura popular. La figura de Pablo Escobar, Los Ochoa, Leder y Gacha pasó de ser terror y tabú a convertirse en producto cultural reinterpretado por series como Narcos, películas, corridos prohibidos, novelas y hasta tours turísticos por los viejos dominios de los capos. La narcocultura penetró en el lenguaje, la moda, la estética. Jóvenes de barrios humildes imitaron la ostentación, el desenfado, la arrogancia y la violencia de sus ídolos televisivos. La música popular, el reggaetón, la salsa choque, el rap colombiano, incluyó relatos de superación, traición y venganza inspirados en la vida de los narcos. Los narcocorridos y las bionovelas alcanzaron audiencias globales, construyendo una memoria ambivalente. Denuncia, sí, pero también fascinación. Esta glamurización ha generado polémica. Muchos argumentan que se justifica la violencia y la ilegalidad. Otros ven en ella una forma de catarsis colectiva, un modo de digerir un trauma nacional demasiado doloroso para el olvido. Justicia, reparación y el debate pendiente. Tras años de guerra y sangre, Colombia emprendió un camino difícil hacia la justicia y la reparación. El Estado, con apoyo internacional, creó leyes para la devolución de bienes ilícitos, la reparación a víctimas y la búsqueda de verdad histórica. Sin embargo, el proceso ha sido incompleto y lento. Muchas víctimas siguen esperando reconocimiento, justicia y apoyo real. El debate sobre la legalización de las drogas, propuesto como salida al ciclo de violencia, encontró resistencias internas y externas. La comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos y Europa, se ha mostrado reacia a modificar un paradigma prohibicionista que durante décadas ha alimentado la economía ilegal y el sufrimiento de millones. Mientras tanto, la cocaína no desapareció. Al contrario, nuevas rutas, mercados y métodos mantienen viva la maquinaria. El consumo en Estados Unidos y Europa no solo no disminuyó, sino que en algunas franjas sociales se normalizó o incluso se integró al ocio de élites. El espejo latinoamericano y el mundo. Del narcoestado al narcoturismo. La saga del cártel de Medellín no fue solo un fenómeno colombiano. México, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y Centroamérica vivieron sus propias versiones del narcoinfierno.
En México, el vacío dejado por Colombia propició el surgimiento de carteles aún más violentos y desestructurados. Sinaloa, Zetas, Jalisco Nueva Generación. El modelo de negocios, la brutalidad y el carisma mediático de los narcos paisas sirvieron de inspiración y advertencia para generaciones posteriores. En el plano internacional, la guerra contra las drogas se volvió un negocio en sí misma. Empresas de seguridad, contratistas privados y agencias antidrogas crecieron bajo el paraguas del combate al narco. Los medios de comunicación encontraron en la violencia y el drama narco un filón inagotable de historias, ratings y clics. El narcoturismo en Medellín y otras ciudades es la última paradoja. Visitantes extranjeros recorren museos, tumbas, casas y murales dedicados a los mismos hombres que aterrorizaban al país hace 30 años. Para muchos, esta memoria turística es una ofensa. Para otros, una oportunidad de reconstruir, resignificar y transformar el dolor en aprendizaje. 6. Historias de sobrevivientes y herederos. ¿Qué pasó con los herederos del imperio? Muchos descendientes de capos han intentado rehacer sus vidas en el anonimato. Otros luchan por construir una narrativa distinta, a veces como activistas o empresarios legítimos. Juan Pablo Escobar, hoy Sebastián Marroquín, renunció al apellido y recorre el mundo predicando contra el narco y pidiendo perdón por los crímenes de su padre. Otros menos conocidos prefirieron el exilio y el silencio. Algunos sicarios famosos, como Popeye, intentaron reinventarse como influencers en YouTube, vendiendo su relato como mercancía. La sociedad, a ratos fascinada, a ratos horrorizada, sigue consumiendo y debatiendo estos relatos, incapaz de zanjar si son advertencia o apología. ¿Un futuro sin narco? Colombia ha avanzado, pero el desafío persiste. La cocaína sigue siendo uno de los principales productos de exportación ilícita. Las bandas criminales, aunque menos visibles, mantienen el control en vastas regiones rurales y barrios urbanos. El Estado, con todo, es más fuerte, más resiliente y mejor preparado. El mayor triunfo nacional quizás no fue la victoria sobre el narco, sino la construcción de memoria, resiliencia y un tejido social que resiste. Universidades, museos, colectivos artísticos y periodistas han reescrito la narrativa, exigiendo verdad y denunciando la violencia. La juventud, más informada y global, rechaza cada vez más el mito del capo redentor y exige alternativas. El gran reto pendiente es lograr un equilibrio entre justicia, verdad y reconciliación. La herencia del cártel de Medellín no se borra en una generación, pero tampoco es un destino inevitable. Colombia se enfrenta a su historia y, aunque las sombras son largas, la luz se abre paso. Epílogo. Polvo, sangre y memoria. La historia de los reyes malditos, con todo su horror y fascinación, es la historia de América Latina luchando contra sus propios demonios. Cada kilo de cocaína exportado fue una pequeña victoria para el negocio, pero una derrota para la sociedad. Cada fiesta lujosa en Medellín escondía la miseria de barrios enteros. Cada bala, una vida perdida que nunca saldrá en Netflix. Hoy, cuando el mundo escucha la palabra Medellín, resuenan ecos de tragedia y transformación. Los capos murieron, sus imperios se esfumaron, pero el aprendizaje sigue. La memoria, incómoda pero vital, es el único antídoto contra la repetición del infierno. Porque la verdadera victoria de Colombia, de América Latina y del mundo será el día en que la historia de la cocaína y sus reyes quede solo en los libros, nunca más en los titulares. El siglo XXI, sombras largas, nuevos desafíos y el futuro incierto de la herencia narco. Casi 30 años después de la caída de los viejos capos de Medellín, Colombia y América Latina siguen viviendo a la sombra de la economía de la cocaína. Pero el mundo ha cambiado. La globalización, la digitalización, el auge de nuevas drogas, la crisis ambiental y el debate sobre la legalización marcan una época distinta, aunque el eco de los reyes malditos sigue retumbando. ¿Qué queda realmente del imperio de Leder, Gacha y los Ochoa? ¿Cómo ha mutado el narco? ¿Cómo han respondido la sociedad y el Estado? ¿Y cuál es el camino posible para dejar atrás la maldición? Los nuevos narcos. Anónimos, descentralizados, globalizados. El narco del siglo XXI no tiene rostro visible ni trono de oro. Las organizaciones han aprendido de los errores de sus predecesores.
La ostentación es ahora un riesgo, el anonimato un valor supremo. Bandas como el Clan del Golfo y los urabeños operan con estructuras mucho menos jerárquicas, usando células autónomas, conexiones internacionales y una capacidad de adaptación asombrosa. Su modelo de negocio es menos dependiente del carisma de un patrón y más cercano a una empresa multinacional del crimen. La innovación digital también transformó el tráfico. El Deep Web, las criptomonedas, los envíos por paquetería internacional y la inteligencia artificial permiten a las nuevas generaciones de narcos operar desde cualquier parte del mundo, contactando clientes, lavando dinero o desviando cargamentos con solo unos clics. El narco se globalizó, se sofisticó y paradójicamente se volvió más difícil de combatir que nunca. Las rutas cambiaron. El Caribe, África Occidental y Europa del Este reemplazaron a Miami y las Bahamas como puntos calientes. Ahora la cocaína viaja en contenedores, submarinos artesanales y hasta drones. La policía internacional se ve forzada a perseguir fantasmas y las incautaciones récord no son suficientes para frenar el flujo. Sociedad en transformación. Resistencia, memoria y dignidad. El impacto social de décadas de narco no desapareció, pero tampoco dejó una Colombia condenada al dolor. Si algo caracteriza al país en los últimos años es su resiliencia. Surgieron miles de colectivos, ONGs, movimientos juveniles y artísticos que rechazan el mito narco y construyen alternativas de vida. La música urbana, el graffiti, el cine independiente y la literatura abordan la violencia, pero también la superación y la reconciliación. Los parques de la memoria, los museos de víctimas y las rutas turísticas que narran la historia real, no la de Netflix, sino la de las madres, los líderes comunitarios y los niños caídos, se multiplicaron. Los barrios que una vez fueron fortaleza de sicarios, ahora son centros culturales, deportivos y tecnológicos, apoyados por alianzas público-privadas y organismos internacionales. Al mismo tiempo, las heridas siguen abiertas. El acceso a la educación, el desempleo juvenil, la corrupción y la falta de oportunidades reales mantienen a muchos jóvenes vulnerables ante el canto de sirena del narco. La batalla por el alma del país es cotidiana, desigual y requiere políticas de Estado a largo plazo, más allá del eslogan de guerra contra las drogas. El Estado, entre la represión, la reforma y la legalización. La respuesta estatal ha evolucionado, pero las tensiones persisten. Las Fuerzas Armadas colombianas, financiadas en parte por Estados Unidos a través del Plan Colombia, lograron avances importantes: reducción de cultivos ilícitos en varias regiones, captura de capos de segunda y tercera generación, mejoras en inteligencia y cooperación internacional. Sin embargo, estos logros se ven minados por la corrupción interna y la capacidad del narco de infiltrarse en todos los niveles de la administración. El gran debate pendiente es la legalización. Diversos sectores académicos, sociales y hasta políticos proponen regularizar la cocaína, o al menos despenalizarla, para quitarle poder al crimen organizado. Países como Canadá, Uruguay y varios estados de Estados Unidos experimentaron con la marihuana legal, demostrando que el prohibicionismo absoluto no resuelve el problema de fondo. Colombia, como mayor productor mundial de coca, enfrenta el dilema de transformar su economía rural y dignificar la vida de los campesinos cocaleros, atrapados entre el narco y la represión. Las comunidades indígenas y afrocolombianas, dueñas ancestrales de la hoja de coca, reclaman su derecho a cultivar y comercializar de forma legal, reivindicando el uso tradicional y denunciando la criminalización injusta. Este debate es también ecológico. La deforestación y contaminación causadas por el narcotráfico y la erradicación forzada tienen consecuencias devastadoras para la Amazonía y la biodiversidad del país. El rol de Estados Unidos, Europa y las redes internacionales. Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor y por ende el gran actor detrás de la política antidrogas global. Aunque han cambiado los presidentes y las estrategias, la demanda interna de cocaína y el flujo de armas y dinero hacia el sur mantienen viva la economía ilegal. Europa, por su parte, se convirtió en el segundo mayor mercado de cocaína del mundo, alimentando rutas desde Brasil, África y el Caribe. Las instituciones internacionales, ONU, OEA, Interpol, abogan por una aproximación más integral,
salud pública, prevención, desarrollo alternativo. Pero la realidad es que los intereses económicos y políticos dificultan una respuesta unificada. La economía del narco es tan grande que influye en mercados financieros, campañas políticas y procesos de paz. Narcotráfico y cultura global. El fenómeno narcocultura 2.0. El mito narco mutó, pero no desapareció. Las nuevas generaciones crecieron viendo series, escuchando música y consumiendo memes sobre la vida loca de los capos. La narcocultura 2.0 mezcla realidad y ficción. Vídeos de TikTok, influencers que posan con armas o autos de lujo, canciones que glorifican el trabajo fácil y la fama instantánea. Sin embargo, también emergió una contracultura. Colectivos de memoria, documentales críticos, proyectos educativos que desmontan el glamour y muestran el dolor real. Artistas, activistas y periodistas arriesgan su vida denunciando la normalización del narco y construyendo espacios de verdad y sanación. La batalla simbólica es tan feroz como la material. La lucha por el sentido, la narrativa y el imaginario colectivo es el nuevo frente de guerra. El reto ambiental y el narco en la era del cambio climático. Un aspecto menos visible pero igual de devastador es el impacto ambiental del narcotráfico. La siembra intensiva de coca, la producción química y la deforestación asociada destruyen miles de hectáreas de selva cada año. Los ríos y suelos quedan contaminados, afectando comunidades enteras y acelerando el cambio climático. El narco también financia la minería ilegal, el tráfico de fauna y madera, y otras economías extractivas. Así, el crimen organizado se convierte en enemigo de la sostenibilidad y la soberanía ambiental, desafiando a gobiernos y movimientos ecologistas. La rehabilitación y la esperanza. Testimonios, proyectos y nuevas voces. En medio del caos, miles de historias de superación florecen. Ex sicarios que hoy son líderes sociales, ex cocaleros que apostaron por el cacao o el café, víctimas que fundaron escuelas, orquestas y bibliotecas en zonas antes dominadas por la violencia. El perdón, aunque difícil, fue posible en muchos casos. Víctimas y victimarios dialogaron en busca de sentido y reparación. La educación y la cultura se consolidaron como armas poderosas. Programas como escuelas de paz, bibliotecas viajeras y festivales de música transformaron territorios, mostrando que es posible otro futuro. La ciencia, la innovación social y la cooperación internacional abren nuevas oportunidades para las generaciones jóvenes. ¿El fin de la era narco? ¿Utopía o desafío real? A pesar de los avances, la pregunta sigue: ¿es posible un mundo sin narco? Los expertos coinciden en que la erradicación absoluta es improbable, pero la transformación es posible. Cambiar el enfoque de la represión a la prevención, dignificar la vida rural, regularizar mercados y construir memoria colectiva son pasos necesarios. El reto es político, social y cultural. Implica desmontar décadas de corrupción, fortalecer instituciones y crear oportunidades reales para millones de jóvenes. Significa también sanar las heridas, no solo con justicia, sino con reconocimiento y dignidad. Colombia ante el mundo. Ejemplo, advertencia y esperanza. Colombia se ha convertido en laboratorio de paz y resiliencia, observada por el mundo como ejemplo y advertencia. La comunidad internacional reconoce sus logros, pero también exige coherencia. No se puede combatir el narco solo con helicópteros y cárceles. Hace falta voluntad política, recursos y sobre todo, empatía. El reto es inmenso, pero la sociedad civil, las víctimas y los nuevos líderes muestran que otro país es posible. Un país donde la memoria sea escudo y brújula, donde los reyes malditos sean solo historia y donde la vida, al fin, valga más que un polvo blanco. Epílogo. Más allá de la cocaína. Los nombres de Leder, Gacha, Los Ochoa y Escobar quedarán grabados en la memoria como advertencia. Su imperio de terror y oro dejó cicatrices, pero también lecciones. La historia de la cocaína en Colombia es, en el fondo,
la historia de una sociedad capaz de reinventarse y de buscar la luz aún en el abismo. El siglo XXI plantea nuevos desafíos: tecnología, clima, cultura global. Pero la dignidad, la memoria y la esperanza son más fuertes que cualquier cártel. El futuro aún está por escribirse, y esta vez el guión puede ser distinto. La sangre que no se seca. Traiciones, guerras y el eco infinito del Cártel de Medellín. El final del Cártel de Medellín no fue una caída súbita ni un evento aislado. Fue una agonía prolongada, plagada de traiciones internas, guerras encarnizadas, alianzas quebradas y un derramamiento de sangre que convirtió a Colombia en uno de los países más violentos del mundo durante la década de los 80 y principios de los 90. Esta etapa final del Imperio Maldito no solo transformó la estructura del narcotráfico, sino también el tejido social, político y económico de la región, dejando cicatrices que perduran hasta hoy. Desde la extradición de Carlos Leder, las tensiones internas del cártel se incrementaron exponencialmente. Su fanatismo y radicalismo habían marcado un antes y un después en la manera de entender el poder dentro del mundo narco. Su ausencia generó un vacío que Escobar, Rodríguez Gacha y los Ochoa intentaron llenar, pero con visiones distintas y conflictos latentes. El carácter impredecible de Escobar y la brutalidad extrema de Gacha chocaban con la moderación calculadora de los Ochoa, creando un equilibrio inestable que pronto se fracturaría. La competencia por el control absoluto del mercado de cocaína desencadenó una guerra interna que no se limitó a negocios, sino que se extendió a las familias, los socios y las estructuras que habían sido la base del cártel. Los asesinatos selectivos, las desapariciones y las represalias se convirtieron en moneda corriente. La paranoia y la desconfianza corroían la unidad que alguna vez fue el sostén del imperio. Paralelamente surgieron nuevos grupos y organizaciones que buscaban capitalizar el poder dejado por el declive del Cártel de Medellín. El Cártel de Cali emergió con una estructura más sofisticada y menos violenta, pero no menos efectiva. Su enfoque en el lavado de dinero y la infiltración política representaba un desafío distinto para las autoridades, mientras que los grupos paramilitares y guerrilleros se aprovecharon del caos para fortalecer sus propias posiciones. El impacto social de esta prolongada violencia fue devastador. Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, se convirtió en un campo de batalla. Los barrios populares fueron testigos de ejecuciones masivas, desplazamientos forzados y la destrucción de comunidades enteras. La violencia cotidiana afectó todos los aspectos de la vida: la educación, la salud, la economía informal y la cohesión social. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial durante este periodo. Mientras algunos periodistas se convirtieron en voces valientes que denunciaban la corrupción y la violencia, otros sucumbieron a la censura, las amenazas o la compra directa por parte de los narcos. La opinión pública se polarizó entre quienes veneraban a los capos como figuras casi míticas y quienes clamaban por justicia y seguridad. En el plano político, la influencia del cártel penetró profundamente. La compra de votos, el soborno de funcionarios y la cooptación de instituciones eran prácticas comunes. La figura del padrino del gobernador se consolidó como símbolo de una corrupción sistémica que debilitó el Estado y permitió la expansión del narcotráfico. La democracia colombiana se vio amenazada por la violencia y la manipulación electoral, generando un clima de incertidumbre y miedo. El rol de la DEA y las fuerzas internacionales fue fundamental, pero también controvertido. Sus operaciones, si bien exitosas en ciertos casos, generaron tensiones diplomáticas y acusaciones de intervencionismo. La colaboración entre agencias de seguridad fue crucial para desmantelar laboratorios, interrumpir rutas y capturar a capos, pero también evidenció las limitaciones de la estrategia antidrogas basada en la guerra y la represión. Las relaciones entre el narcotráfico y la guerrilla marcaron otra dimensión del conflicto. Los grupos insurgentes como las FARC y el ELN encontraron en la cocaína una fuente vital de financiamiento, convirtiendo el narcotráfico en un combustible para la guerra interna. Esta simbiosis creó un escenario de violencia compleja, donde las fronteras entre delincuencia organizada y lucha política se desdibujaron peligrosamente. Mientras tanto, la comunidad internacional asistía a veces pasiva y otras con acciones concretas a un drama que parecía no tener fin. Los esfuerzos multilaterales para regular el comercio ilícito
promover la erradicación de cultivos y fortalecer la cooperación judicial, se enfrentaban a un enemigo que se reinventaba constantemente. La cultura popular absorbió esta realidad con ambivalencia. Por un lado, la criminalidad se glamorizó en series, música y literatura, perpetuando la figura del capo como antihéroe. Por otro, surgieron movimientos artísticos y sociales que buscaron visibilizar el sufrimiento real y promover la memoria histórica como herramienta de resistencia. El colapso del cártel de Medellín no significó el fin de la violencia ni del narcotráfico en Colombia, pero sí abrió paso a una nueva era. Las enseñanzas de esta tragedia histórica son múltiples. La importancia de fortalecer las instituciones democráticas, la necesidad de políticas integrales que aborden las causas sociales del narcotráfico y la urgencia de construir una memoria colectiva que no glorifique el crimen, sino que honre a las víctimas. Este relato no termina aquí. La sombra del cártel sigue presente en las calles, en la política, en la cultura y en la memoria de un país que lucha por superar un legado que marcó para siempre su historia y su identidad. La sombra permanente. Reflexiones y lecciones del imperio de la cocaína. El legado del cártel de Medellín, aunque aparentemente lejano en el tiempo, sigue proyectando su sombra sobre Colombia y el mundo entero. Más allá de las cifras y los titulares, lo que dejó esta era es una profunda lección sobre los límites del poder, la fragilidad del Estado y el costo humano de una economía ilícita que ha marcado generaciones. La historia que hemos contado no es solo la biografía de criminales excepcionales, sino la crónica de una sociedad que permitió, facilitó y fue víctima a la vez de un fenómeno sin precedentes. Desde las montañas de Antioquia hasta las oficinas del poder político, el narcotráfico moldeó relaciones, decisiones y destinos. El fenómeno no desapareció con la muerte de Escobar ni con la caída de los otros reyes. Se transformó, se dispersó y sigue mutando. La cocaína sigue circulando por las arterias del comercio mundial, alimentando economías clandestinas y desafiando la ley. Pero al mismo tiempo Colombia mostró resiliencia. La sociedad civil, las víctimas y las nuevas generaciones han empezado a reclamar verdad, justicia y reparación. La memoria histórica se ha convertido en una herramienta para evitar que el pasado se repita y para construir un futuro más digno. Este camino no es sencillo ni lineal. La violencia y la corrupción persisten, aunque con nuevas formas y actores. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad, pero también una batalla de largo aliento que requiere cambios profundos en políticas públicas, educación, desarrollo rural y justicia. El relato del cártel de Medellín es finalmente una advertencia. Nos recuerda que el poder absoluto, cuando se sustenta en el miedo y la impunidad, solo conduce a la destrucción. Que las heridas sociales no se curan con balas, sino con diálogo, inclusión y reparación. En un mundo globalizado, donde las fronteras se difuminan y los mercados se conectan, la historia de los reyes malditos nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. La lucha contra las drogas y la violencia debe ser integral, humana y sustentable. Para Colombia y América Latina, la gran tarea es reconstruir la confianza, fortalecer las instituciones y ofrecer oportunidades reales para que los jóvenes no vean en el narcotráfico una salida, sino una trampa. Es, en última instancia, la batalla por el alma de una región que merece mucho más que la sombra del polvo blanco.